Bueno, vamos a hablar de un tema muy relacionado con vacunación, que es la profilaxis antitetánica. Respecto a la profilaxis antitetánica, tenemos que tener en cuenta que en el caso de heridas y para prevenir la aparición del tétanos, tenemos que valorar dos cosas. En primer lugar, tipo de herida. Tenemos que saber definir si es una herida limpia o una herida sucia. Y en segundo lugar, la inmunización previa del accidentado, es decir, si tiene todas las vacunas completas respecto a tétanos, que serían la pentavalente, que sea a los 2, 4, 6 meses, 15 meses y al ingreso escolar. Sabiendo estos dos puntos, tipo de herida, limpia o sucia, y si tiene vacunas completas o no, vamos a poder definir cuál es la conducta. ¿Cómo consideramos heridas sucias? ¿Cuándo vamos a considerar heridas sucias o de alto riesgo de contaminación por Clostridium tetani? Bueno, son heridas sucias las contaminadas con suciedad, heces, tierra y o saliva. Las heridas que contienen tejidos desvitalizados, las heridas necróticas o gangrenosas. Las heridas por punción, congelamiento, aplastamiento, abulsión, quemaduras y explosión. Todas estas consideramos heridas sucias. Las que no cumplen con estos criterios son heridas limpias. En estos casos, ante heridas de alto riesgo, debemos hacer un lavado profuso de la herida. El lavado de la herida se hace siempre, por más que sea alto riesgo o herida limpia. Considerar en las heridas sucias si fuera necesario el debridamiento quirúrgico de la herida para eliminar restos necróticos o tejidos desvitalizados o cuerpos extraños, efectuar la evaluación del estado inmunitario y antecedentes vacunales del accidentado y la inmunización según tipo de herida y antecedente vacunal del paciente. ¿Sí? Entonces, estos son los dos puntos que tengo que considerar y que me tiene que dar el enunciado del choice para poder definir la conducta que voy a tomar. ¿Y cómo lo voy a valorar? Lo valoro con el siguiente cuadrito. El siguiente cuadro nos dice, si la historia de vacunación es desconocida o no tiene ninguna vacuna o tiene menos de 3 dosis de vacunas antitetánica, considero que no tiene el esquema básico de vacuna antitetánica, por lo cual el riesgo es mayor. Entonces, ante una herida limpia, doy la vacuna doble, ¿sí? La vacuna doble que tiene componente no solamente de tétanos, sino también de difteria. Y ante una herida sucia, voy a dar vacuna más inmunoglobulina antitetánica. Entonces, el peor caso que puede pasar es que haya una historia de vacunación desconocida o que ni siquiera tenga el esquema básico completo, que son 3 dosis. Si tiene menos de 3 dosis, la conducta es siempre vacuna, incluso ante herida limpia, y si es herida sucia se le agrega la inmunoglobulina. Otra posibilidad es que tenga 3 o más dosis, por lo cual digo que el esquema básico de antitetánica lo tiene ya. Y pasaron menos de 5 años de la última dosis. Este es el mejor caso que nos puede aparecer. Esquema básico completo y pasó poco tiempo de la última dosis, menos de 5 años. Por lo cual, en ningún caso, ni en herida limpia, ni en herida sucia, tengo que aplicar ni vacuna ni gama, solamente limpiar la herida. Otro caso que puede aparecer es que tenga esquema básico completo y el tiempo que pasó de la última dosis esté entre 6 y 10 años. Entonces, ante una herida limpia no hago nada, solamente limpio la herida, pero si es una herida sucia, como ya pasaron más de 5 años de la última dosis, por las dudas se da la vacuna, que en este caso sería la doble, ¿sí? Con el componente de tétanos y de difteria. ¿Qué pasa si tenemos el esquema básico completo y pasaron más de 10 años de la última dosis? Bueno, en este caso decimos que ya tendría que haber recibido una vacuna, un refuerzo, porque los refuerzos se dan cada 10 años como mínimo, ¿sí? Por lo cual, ante cualquier tipo de herida, ya sea limpia o sucia, tengo que dar la vacuna doble que tiene el componente de difteria y de tétanos, ¿sí? Sabiendo este cuadrito, estas 4 posibilidades,
podemos contestar la gran mayoría de las preguntas sobre este tema. ¿Sí? Las 4 posibilidades, recuerden: esquema básico incompleto, esquema básico completo y pasaron menos de 5 años de la última dosis, esquema básico completo y pasaron entre 6 y 10, o esquema básico completo y pasaron más de 10 años. Sabiendo la conducta en cada uno de estos casos, vamos a poder contestar los choice. Después, algunas aclaraciones que hace este cuadrito, que dice que los pacientes que hubieran recibido menos de 3 dosis de vacuna con toxoide tetánico, o tuvieran infección por VIH, o inmunocompromiso grave, o antecedente de vacunación dudoso, o cuya herida fuera juzgada como francamente sucia y contaminada, deberán recibir gamma globulina antitetánica, además de la vacuna doble bacteriana. Y respecto a las dosis, este doble asterisco me dice que la inmunoglobulina humana antitetánica se administran 250 unidades por vía intramuscular si hubieran transcurrido más de 24 horas desde el accidente o se sospecha que la herida es tiene un alto potencial de producir tétanos, o que sea un adulto que tiene un peso superior a lo normal, se puede considerar una dosis doble. En vez de 250, 500 unidades internacionales. Algunos autores afirman que la dosis de 500 debería ser de rutina para todos y preferirse por sobre la de 250. Y la dosis, si lo hacemos por kilo, no debe ser menor a 5 unidades por kilo. ¿Sí? Entonces, es raro que les tomen dosis, pero bueno, acuérdense, 250 es la dosis habitual, y en niños, que es todo por kilo, 5 unidades por kilo. Bien, este cuadrito entonces es fundamental sabérselo, nos puede ayudar mucho a resolver una pregunta, ¿sí?, de este tema, que suele aparecer alguna preguntita, que es profilaxis antitetánica. Bien, hasta acá esta videoclase teórica. Les mando un saludo. Seguimos en contacto.